Pues bien es importante que estemos instruidos y edificados, ¿verdad? Para que no tambaleemos, para que no nos desanimemos. ¿Cuántas veces de su vida ha realizado trabajos, proyectos o servicios para los demás, para los dentro de la comunidad o para afuera de la comunidad? Y estos servicios no le han sido tomados en cuenta o no han sido valorados simplemente, ¿verdad? Esos esfuerzos o esas aportaciones que usted hace. Me imagino que muchas veces ha estado usted involucrada en proyectos, en los trabajos que se llevan a cabo, ¿verdad? O en los servicios que usted hace. Y después de realizar estas buenas acciones por los demás, quizá no escuche un gracias como mínimo. Y cuando no escuchamos algo así, ¿qué sucede? Nos llegamos a sentir frustrados y desalentados, ¿verdad? Y piensa que ya no quiero ayudar al hermano, ya no quiero ayudar al proyecto, son unos malagradecidos, ni las gracias siquiera me dieron, ya no quiero estar más involucrado con ellos. Llegan pensamientos como estos a la cabeza, ¿sí? Pensando que es injusto lo que hacen con nosotros, ya que muchas veces invertimos tiempo, invertimos nuestros recursos, invertimos nuestro dinero, ¿verdad? Invertimos en proponer ideas incluso. Y sigues pensando, ¿para qué hago todo esto? ¿Valdrá la pena? Porque nadie valora lo que yo hago, no valoran mi esfuerzo, no valoran mi sacrificio. ¿Por qué? Porque debo dejar las actividades propias del hogar, o debo dejar unas horas de trabajo, debo dejar a los hijos encargados mientras vengo a servir con los hermanos, en fin, no lo sé. Y no es justo que tenga que hacer todo eso y aún así no me lo agradezca. Y si tu pensamiento sigue regido por el mundo, claro que puede ser injusto que hagas las cosas y no te lo reconozcan. Y te vas a sentir frustrado, pero te sientes frustrado porque pones la mira en ti mismo, en que quieres ser visto por los demás para que te agradezcan, que tengas ese reconocimiento de parte de ellos, ¿verdad? Las personas en el mundo lo que buscan es reconocimiento. La buena noticia es que no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios se piensa primero en los demás y después en uno mismo. De manera que voy a pedirle que abra su Biblia y me acompañe a leer la palabra del día de hoy y busque la carta a los Gálatas. Y busque su capítulo 6, vamos a leer los versículos del 9 al 10. Gálatas 6, versículos 9 al 10. Y a quienes nos están viendo por transmisión, también quiero pedirle que nos acompañe, que abra su Biblia, que participe de todo el culto, de principio a fin. Si ya se gozó con la alabanza, ahora gócese también con la palabra de Dios, leyéndola, porque la palabra del Señor nos vivifica. Gálatas 6, versículo 9 y 10 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Acompáñenme a orar. Gracias, Dios Padre bendito, porque nos permites acercarnos a ti confiadamente, Señor, hasta el trono de tu gracia, no por nuestros méritos, Señor, sino porque hemos sido justificados por la obra realizada por tu Hijo Jesucristo. Por medio de Él es que somos perdonados ante ti,
somos redimidos, Señor. Somos esas nuevas criaturas que podemos acercarnos confiadamente. Gracias porque podemos leer tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que esta palabra, Señor, quede de reflexión en la semana. Señor, toma control de mí, de mis pensamientos y de mis palabras, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándome para hacer de bendición esta palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mire que todas las buenas acciones, todos los actos bondadosos, tu vida piadosa, tu obediencia al Señor, aún tu servicio en la obra, no es tan solo producto porque quieras hacerlo, no es tan solo porque eres buena persona, no es tan solo por tus buenos sentimientos, porque los sentimientos nos conducen a preguntar si tanto esfuerzo que estamos haciendo realmente vale la pena, si al final de la obra traerá algún beneficio para ti. Y eso depende de lo que tú de la manera personal estás esperando, o del beneficio que te traerá por poner por obra, por testimonio, su palabra. El mensaje de hoy tiene por título Haciendo el bien sin mirar a quién. Y vamos a hacer un recorrido de 3 puntos el día de hoy. Abra su corazón a la palabra, le pido. Punto número 1, exhortación. Y nos dice el versículo 9, hacer el bien, ¿verdad? Y esta es una poderosa exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Pero también nos la está haciendo a nosotros hoy día. Hoy día nos está haciendo esta exhortación de parte del Señor. ¿Cuántas veces has considerado llevar una vida apegada a la palabra y no ves lo que tú de manera personal esperas? La palabra, déjame decirte que no cumple deseos. No cumple deseos. Las bendiciones de Dios no son una contraprestación. No le vas a decir al Señor, está bien, soy piadoso, voy a trabajar para tu reino, voy a trabajar en tu obra solamente para recibir tus bendiciones. No funciona de esta manera, porque entonces vas a batallar para hacer el bien, porque entonces estarás trabajando inútilmente y te estarás limitando precisamente a lo que debes de hacer. Y empiezas a cuestionarte si vale la pena o no seguir trabajando en el reino. En cambio, si sirves en el reino de Dios, es decir, te conviertes en siervo del Señor, entonces no estarás limitado en poner por obra su palabra. Por el contrario, vas a hallar gozo en ello. Porque hay una marcada diferencia en el pensamiento de trabajar en el mundo, que muchas veces este es el pensamiento con el que estamos llegando a la iglesia, y la marcada diferencia de servir a Dios es que en el trabajo del mundo sí recibes una contraprestación, sí recibes un salario, sí recibes un salario. Mientras que en el reino de Dios sirves, le sirves a Dios. Al Señor no tendrá que darnos a cambio nada por estar delante de Él poniendo nuestro servicio. Pero sí, del mismo corazón de Dios, de sí mismo, que es fiel a sí mismo, a su palabra, que nos va a dar bendiciones. Nos va a dar bendiciones, pero no tenemos nosotros que estar ni condicionando ni estar esperando una contraprestación
por servir en el reino de Dios, por trabajar en la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios no te llama a servir para darte una contraprestación, no está condicionado Dios. Te llama a servir para ensanchar su reino, y como consecuencia de ello, entonces sí te va a dar bendiciones, pero no te está ofreciendo una contraprestación de entrada. Lo que Él quiere es tu corazón desinteresado. Tu mente de manera natural querrá bendecir únicamente y trabajar únicamente con ciertas personas de la congregación, sí, a las que amas o con las que te llevas bien y oras por ellos, ¿verdad? Cuando lo haces, encuentras satisfacción en ti mismo, pero cuando no ves respuesta de parte de ellos, cuando no te agradecen ellos mismos, cuando estás buscando únicamente para ti la gloria, déjame decirte que te vas a llevar un tropiezo. Te vas a frustrar y vas a decir: son unos malagradecidos, ni las gracias me dan. Y yo que oro y hago buenas obras por ellos, y que hago tal y tal, y que me he desprendido, ajá, qué bueno, qué bueno. ¿En dónde, en medio de ello, está la honra a Dios? ¿En dónde? Pregúntate entonces. Podrás pensar que no vale la pena entonces estar orando y llevarte bien nada más con un grupo de la comunidad, ¿verdad? ¿Para qué esforzarte tanto por un cierto número de personas? Pero lo que realmente debes de tener en mente es que debes hacer el bien sin mirar a quién. No tan solo a un pequeño grupo de personas, no tan solo a los que amas con facilidad, sino con toda tu comunidad. Con toda tu comunidad. Ciertamente en las comunidades cristianas también hay dificultades, también hay enojos entre los hermanos, pero ¿qué creen? Hay el amor del Señor que debemos de poner por obra. No te limites a un grupo de personas para servir. Hacer el bien sin mirar a quién tiene una connotación de que el que hace el bien siempre debe de hacerlo de forma desinteresada. De forma desinteresada. Dios trabaja de una manera maravillosa y nos pone el ejemplo. Porque lo mismo trabaja en ti que trabaja en mí. Él no se fija en quién sí trabajar y en quién no trabajar, o trabajar menos para ellos, ¿verdad? No, puesto que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios nos está mostrando por medio de su palabra que no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí la hacemos? Cuando nosotros hacemos esto, no estamos haciendo el bien que el Señor quiere, nos está exhortando al inicio de esta palabra: hacer el bien. Hacer el bien. Porque si aún traes el pensamiento del mundo cuando trabajas en el mismo, estás trabajando para el hombre. Y cuando sirves en el reino de Dios, ¿a quién estás sirviendo? A Dios y luego a los demás. De manera que no te limites en hacer el bien. Hacer el bien es bueno y útil para el hombre. Habrá ciertas cosas que hace el hombre y que son temporales. Son valiosas desde luego y son necesarias también que se lleven a cabo. Por ejemplo, mire, servir en la iglesia en los diferentes ministerios es bueno, es necesario, ¿sí? Pero es algo temporal. Es algo temporal y le damos gracias a Dios porque podemos hacerlo, pero hay que hacerlo
para todos, ¿verdad? Pero cuando lo bueno que haces es eterno, es posible que no veas resultados de inmediato. Es posible que ni veas resultados en esta vida, sino precisamente en la eternidad. Porque lo que realizas temporalmente es posible que sí lo veas. Es posible que sí lo veas, ¿verdad? Pero compartir, por ejemplo, el evangelio tiene un valor eterno. Compartir el evangelio tiene un valor eterno. Hebreos 13 en el versículo 16 nos dice de la siguiente manera: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿De cuáles? Dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua. De eso se agrada a Dios, de manera que no te canses de hacer el bien sin distinción de personas y además sin escoger en algún lugar en la iglesia donde a ti te gustaría servir, ojo, para ser visto, para ser visto. No lo hagas de esa manera. Punto número 2, paciente. Y nos dice el mismo versículo 9, dice que a su tiempo segaremos. Y esa es la visión, parte de la visión que tenemos para este año en Luz y Sal. Segar, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha cultivado una planta desde su semilla o un árbol frutal? Quienes lo han hecho sabe que tiene que cuidarla, que tiene que regarla, tal vez de hablarle de manera bonita para que crezca, ¿verdad? Para que crezca. Quizá en algunos días que pasen se dará cuenta que con su plantita, con su arbolito frutal no sucede nada. Pero después de cierto tiempo comenzará a haber pequeños brotes de la misma y la planta crece y crece hasta dar flor o fruto en su caso, ¿verdad? Dependiendo de lo que hayamos sembrado. Para que algo crezca, primeramente debe de estar oculto. ¿Qué sucedió cuando usted sembró su semilla de su planta o de su árbol? La metió a la tierra, ¿verdad? Y quedó ¿qué? Oculta, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces que ser pacientes y esperar a que empiece a brotar y a crecer, para que entonces sí, con el cuidado y que le hablemos, empiece a dar flores o frutos. Dependiendo de lo que usted haya sembrado, puede tardar más días o menos días. Hay algunas plantas que tardarán mucho más que otras, ¿verdad? O incluso hay quienes tienen árboles frutales sembrados que ya están grandes y dice, es que este árbol ya tiene 5 años, está bonito, pero no me da ningún fruto. Bueno, esto se lo digo y lo comparto con ustedes, como hace 8 días les comenté. Estamos agradecidos con el Señor por lo que está haciendo en esta obra. Y en medio de ese agradecimiento comparto con ustedes la alegría de ver que nuestra amada iglesia la sembró desde luego la palabra del Señor. Él la sembró en nuestros corazones, ¿verdad? Y hoy ya salió a la tierra, empieza a tener sus pequeños brotes. Quienes echamos la semilla en este lugar, creyendo a Dios, hemos sido pacientes. Sí hemos sido pacientes. Y no les niego que algunas veces nos hemos sentido impacientes porque queremos ver otros resultados. Pero quien tiene el control y el crecimiento de esta iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de Él es la iglesia.
Nosotros hemos estado orando. Y también no le niego que ha habido lágrimas. También. Un momento de desesperación de que no vemos que sale el brote o que empieza a dar fruto. Nos sucedió también. Pero esto lo hacíamos con amor y entregándoselo al Señor, creyendo que Él es el que iba a darnos el fruto en luz y sal. Orando nos acercamos al Señor y le estamos pidiendo todavía la dirección para el cuidado de esta iglesia. Para nosotros el hablar bonito no es como hablarle a la planta. Para nosotros hablar a la iglesia y tenga crecimiento es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es la que va a nutrir a la iglesia y verdaderamente nos va a llevar a crecer, pero antes tiene que transformar nuestras vidas. Antes tenemos que ver para quién estamos trabajando. Antes tenemos que ver cuál es el objetivo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que estemos aquí. Para que estemos aquí. Comenzamos ya a través de 4 años a ver pequeños brotes, como les decía, las hojas. Pero aún falta tiempo para que la veamos florecer. La veamos dar el fruto al 100% que espera el Señor que le estemos dando, ¿verdad? En esta iglesia, Luz y Sal, estamos haciendo el bien sin mirar a quién. ¿Por qué? Porque estamos sembrando la buena semilla del evangelio sin distinción de personas. Estamos nosotros trabajando para lo eterno, no estamos trabajando para lo temporal. El Señor quiere que trabajemos y sirvamos para lo eterno. Estamos saliendo ahora de estas 4 paredes para que pasado el tiempo llegue la ciega, no la que no ve, la que hay que cortar. Llegue el tiempo de ver el trabajo que es recogido y será recogido por los que vendrán después de los que estamos aquí. De manera que seamos pacientes y creamos por fe en el Señor que esta obra de Él va a dar fruto. Y qué mejor que los pequeños de esta iglesia se sigan instruyendo en el camino del Señor para que ellos vean y ellos cieguen la cosecha del Señor. Que ellos también sean obreros, dice la palabra. A la verdad, los obreros son pocos y la mies es mucha. Pues instruyamos desde ahora a los pequeños obreros que el día de mañana vendrán y segarán lo que hoy nosotros estamos regando, lo que hoy nosotros estamos nutriendo por medio de la palabra, para conducirlos a lo eterno. No nos cansemos entonces de hacer el bien. Si descansamos en el Señor, en su obra, entonces esta iglesia va a crecer, porque no va a ser en nuestras fuerzas, ni en nuestros tiempos, ni en nuestras estrategias. No olvidemos que únicamente somos siervos del Señor y tenemos que estar haciendo el bien para los demás. Hay un bien que usted ya recibió como yo ya lo recibí, y ese bien que recibimos es lo eterno, es la vida eterna, es el evangelio, es lo que hemos sembrado en nuestros corazones, y ahora nos corresponde a nosotros llevar lo eterno a quienes aún falta. Sigue diciendo el versículo 9, no desmayamos. No desmayamos. ¿Se da cuenta cómo dice que a su tiempo segaremos? El mismo versículo 9 nos dice que no desmayamos. Nos está haciendo la invitación a no rendirnos, a seguir
a seguir siendo siervos, llevando el evangelio, a que seamos sal de la tierra, a que preservemos precisamente el evangelio y sazonarlo, a no dejar ni parar de orar por alguien que necesita venir a la luz de Jesús. Si dejamos de hacer esto, dejamos de bendecir al Señor. Debemos de llevar la buena semilla y sembrarla, y además regarla, cuidar de que haya brotes, porque sin brotes la iglesia no crece y se detiene. Sirvamos al Señor en la misión la que Él nos ha puesto en esta iglesia. El proceso de una semilla, de una planta, para que crezca no es fácil. Es un proceso delicado. Y tan solo con faltarle una cosa pequeña como lo es el agua y la luz del sol, puede causar la muerte de los pequeños brotes que ya está dando, ¿verdad? Pues de la misma manera la iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesitamos ser diligentes, es decir, actuar con excelencia para el Señor, no darle lo que nos sobra, no darle a medias, sino entregarnos a Él para el cuidado de su iglesia y verla crecer. Eso es ser diligente. Mantenernos orando, mantenernos en estrecha relación con el Señor, poniendo por obra sus mandamientos. Eso es obediencia. No caer en pereza, no caer en comodidad. Y debemos de ser diligentes con los demás en las acciones que estamos poniendo por obra en ellos. Acabar con los pensamientos de desánimo y continuar con la buena obra que Dios nos está pidiendo que haga. Que la iglesia dé su fruto, que la iglesia crezca. ¿Sabe cuántos años tiene creciendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Y sigue creciendo. Y sigue creciendo y seguirá creciendo después de nosotros. La obra del Señor, lo que Él ha iniciado, nada ni nadie lo puede detener. De manera que debemos de gozarnos y sentirnos privilegiados de ser llamados a participar en la obra del Señor. Independientemente de la tribulación, de la angustia que se viva, de la desesperación que lleguemos a sentir, trabajemos para el Señor y confiemos en Él, depositando nuestra fe de que el Señor dará el fruto. Porque el fruto no lo vamos a recoger nosotros, el fruto le pertenece al Señor. Él es el que vendrá por este fruto. Nos corresponde cuidar de su obra. Punto número 3. Ocasión. Y dice nuestro versículo 10: así que según tengamos oportunidad. No deje pasar las oportunidades. Muchas veces en su diario vivir se le presentan oportunidades para compartir el evangelio, para hacer el bien sin mirar a quién. Y muchas veces se dejan pasar estas oportunidades porque decimos que no sabemos, porque decimos que nos falta instrucción, porque tal vez no llevamos tiempo en ese momento.
pero es una oportunidad que debe de tomar. Es una circunstancia o condición que puede ser conveniente para que usted cumpla el objetivo que el Señor quiere. El objetivo que el Señor quiere de su iglesia es que estemos haciendo el bien sin mirar a quién. Es que estemos tomando la oportunidad de llevar el bien a quien sea, a quien escuche de la palabra. Ese es el momento, es la ocasión en donde todas las circunstancias estarán a favor, y usted lo verá, estarán a favor, lo cual deben ser aprovechadas. Muchas veces he escuchado de algunos hermanos decir: es que no sé por qué, pero el Señor me dijo que le hablara a la persona que está ahí, que le dijera, que le compartiera, y yo llevaba prisa, pero lo hice y aceptó a Cristo en su corazón. Esa es una oportunidad. Aun cuando tengamos prisa en nuestro andar, sepa cuál es la ocasión en la que usted debe de hablar. Debe de hablar. Los motivos de su objetivo deben de estar en orden, desde luego. Pregúntese primero: ¿para qué sirvo a la gente? ¿Para qué? Porque espera ser del agrado, espera recibir amor y la gratitud de esa gente a cambio de lo que usted le dice. ¿O es porque Dios le está impulsando a hacerlo sin importar lo que los demás digan? Su objetivo. Si su motivación depende del reconocimiento de otros, entonces, como le dije al principio, nunca va a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque todos los que le rodean, pues somos seres humanos, tenemos una naturaleza humana. Y eso significa que no siempre mostramos agradecimiento hacia los demás, ¿verdad? No siempre notamos los detalles que los demás están haciendo por nosotros. No vemos el detrás de las cámaras, qué es lo que están haciendo por mí. No lo vemos. Esto significa que las personas pueden parecernos desagradables o malagradecidas. Si su reconocimiento depende de lo que ellos le digan, entonces siempre se va a sentir decepcionado. Y déjeme decirle que eso no es una excepción en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la comunidad. Y esto es a causa de que muchas veces nada más queremos amar a un pequeño grupo y después nos llevamos las decepciones. No somos pequeños grupos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos una comunidad en la que todos tenemos que ayudarnos. Ya lo dijimos, y usted lo sabe por medio de la palabra, somos un cuerpo, de manera que debemos de interesarnos el uno para el otro para funcionar correctamente. Porque cuando nada más nos interesamos por cierto grupo de personas, entonces podemos causarle problemas a la comunidad. No seamos pequeños grupos, seamos precisamente comunidad. Le voy a dar una motivación que puede tener y por la cual debe de orar. Y esta es una ocasión. Ore y busque solamente agradar a Dios. Esa es su ocasión, esta es su oportunidad, no el pequeño grupo o la gente que únicamente usted ame, no, porque entonces incluso si el servicio que está dando a los demás es criticado o no se nota o no le agradecen, puede seguir usted siendo agradecido con Dios. Su ocasión, le repito, es buscar solamente agradar a Dios, servirle a Él. Y eso debe de ser suficiente, eso debe de bastarnos. Eso es suficiente, agradar a Dios, porque vendrá un efecto como consecuencia de amar a Dios. Vaya a Colosenses,
capítulo 3 en el versículo 23. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Y ponga mucha atención. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De manera que no tenemos que estar primeramente nosotros sirviéndonos unos a los otros. Primero tenemos que servir a Dios y como consecuencia vamos a poder servir a los demás. Como consecuencia de buscar a Dios podemos encontrar ese amor de Dios y entonces sí, entregar nuestro amor a la comunidad. El gozo que se recibe por servir a Dios, escuche bien, el gozo que se recibe por servir a Dios no viene de manera natural. No dice, sí, hoy voy a ir a servir a Dios. No, porque esa es una manera natural. A todos nos gusta el aprecio y el reconocimiento de las demás personas que están a nuestro alrededor. Pero esto es algo por lo que debemos de orar y quitarlo de nuestros corazones. Si lo haces, Dios te va a fortalecer poderosamente, porque entonces primeramente estás trabajando para Él y poder hacerlo para los demás. Perdón. El Señor aprecia mucho más que nadie lo que haces en tu servicio entregado a Él. Cuando tú direccionas correctamente en servir al Señor y no buscar lo propio. Solo si es que estás dispuesto a servir en tu corazón a Dios, sin importarte el reconocimiento de los demás, entonces Dios apreciará lo que tú estás haciendo por Él. Tienes que reconocer y ser sincero que en verdad estás dispuesto a continuar sirviendo en la obra del Señor. No en tu obra, no en ese pequeño grupo, no en la que quieres solamente ser tú reconocido por los demás. El Señor desde luego que sabe mejor que nadie lo que las personas quieren y necesitan, porque Él puede ver debajo de la tierra los pequeños brotes escondidos de semilla que han de brotar, y Él los hará salir. De manera que si yo entrego mi corazón al Señor para servirle a Él en la obra, con un corazón íntegro, seré un verdadero siervo del Señor que me dará entendimiento y conocimiento. Y al darme entendimiento y conocimiento, podré servir a los demás en la comunidad. Predica la palabra. Predica la palabra sin pereza. No te tomes el tiempo en pensar si voy o no voy. Hazlo. No busques reconocimiento. Y cuando lo haces sin buscar reconocimiento de los demás, entonces sí estarás haciendo el bien sin mirar a quién. Y lo que estarás haciendo es la obra de nuestro Señor Jesucristo, y nos corresponde a nosotros llevar ese bien
hacer el bien a quien lo necesita, a quien aún no puede ver con los ojos que tú ves. Y no hablo de los ojos materiales, sino hablo de los ojos espirituales que nos permiten ver la obra del Señor, que nos permiten ver cómo servimos al Señor y no al hombre, porque esos ojos materiales únicamente se limitan a ver lo que trabajo para el hombre, y eso me estará entonces, como les dije, limitando para servir al Señor. No te limites entonces, no te limites y sirve. Sirve y vive el reino de Dios en la iglesia. Vive el reino de Dios en tu vida, en tu corazón. Vive el reino de Dios en tu mente y en tu cuerpo. ¿Usted se acuerda cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor. ¿Con qué? Es integral, y ese es el reino del Señor. Predícalo y no te desanimes si no ves el fruto. Tú no dejes de confiar en el Señor, no confíes en tus fuerzas. Predica la palabra del Señor, la semilla caerá en buena tierra, es una buena semilla que dará brotes entonces sí. Y llegará el tiempo, los buenos tiempos de la siega, de la cosecha. Sirve ahora sin mirar para quién, porque el que recoge es el Señor. Que nuestra motivación sea, en medio de ello, darle honra y gloria a su nombre. Nos corresponde cuidar y dar fruto. Nos corresponde esperar y ser pacientes. Ver cómo el Señor trabaja en su obra, bendiciéndola. Amados, nosotros hemos visto. Amemos la obra del Señor y sirvamos para prosperarla en su palabra. No olvides que el Señor viene por nosotros y quiere encontrarnos sirviendo. Quiere venir y encontrarnos de manera prudente. Quiere venir y encontrarnos sin mancha y sin arruga. Haz el bien sin mirar a quién. Ponte de pie, iglesia, por favor. ¿Estás llevando el bien de la palabra? ¿La estás predicando? Sé firme y crece. Crece tú para que también otros crezcan como tú. Que florezcan como tú. Que den fruto como tú. Que seas un reflejo del evangelio, de la verdad, de la palabra. Sé luz y sal de la tierra. Preserva el evangelio. La obra de nuestros corazones produce frutos externos, frutos visibles. Y esos frutos los recogerá el Señor. Ustedes y yo somos fruto del evangelio. Somos fruto de la buena semilla de la palabra del Señor, que nos ha vivificado y que nos llevará a vida eterna. No se pierda la ocasión de compartir la palabra, y dese ahora usted la oportunidad de hacerlo. Iglesia,
sigamos trabajando. No nos cansemos de hacer el bien. No nos desesperemos. El Señor está presente. El Señor nos sostiene y nos sustenta. Iglesia, que todas nuestras acciones emprendidas al Señor sean para hacer el bien, sin mirar a quién.